¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En este vídeo les voy a explicar la segunda parte de este ejercicio. La primera parte les voy a dejar en la descripción del video para que puedan llevar una continuidad del desarrollo. Bien, vamos a colocar la pizarra de fondo negro para poder apreciar el enunciado. En la primera parte ustedes podrán ver el desarrollo desde el ítem A hasta el ítem D. Bien, en este vídeo solamente vamos a explicar desde el ítem E hasta el último, hasta el ítem I. Bien, empecemos. En el ítem E nos piden calcular los desplazamientos y derivas elásticos. Para eso vamos a seguir teniendo en cuenta los criterios del Reglamento Nacional, de la norma de 030, que lo encontramos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Bien, entonces empecemos a resolver esto. En el ítem E, repetimos, calcular los desplazamientos y derivas elásticas. Entonces, para calcular los desplazamientos, en el ítem E, desplazamientos y derivas elásticas. Perfecto. ¿Qué necesitamos saber nosotros en este ítem para determinar las derivas elásticas? En primer lugar, como en el anterior video le expliqué, vamos a relacionar la ecuación de Hooke para nosotros calcular las derivas de manera sencilla, ¿no? Entonces, si recordamos, la cortante vendría a ser la rigidez multiplicada por el desplazamiento. Entonces, si despejamos esta ecuación, vamos a tener que el desplazamiento es igual a la cortante sobre la rigidez de entrepiso. Encerramos esta ecuación para tenerla clara la idea. Ahora bien, si nosotros volvemos a revisar el enunciado, si vemos acá, a partir desde donde dice todas las columnas cuadradas son iguales, tienen 40 centímetros de lado y se pueden considerar como articuladas en su base. Entonces, esa es la primera consideración que nosotros vamos a tener para calcular los desplazamientos y derivas elásticas. Entonces, apuntamos, son columnas cuadradas de 40 por 40 centímetros. Bien, además nos dice que estas columnas van a estar articuladas en su base. ¿Por qué necesitamos saber esta diferencia? Lo vamos a ir viendo en el proceso. Bien, entonces, lo que vamos a evaluar en el primer nivel, entonces, son para cuando las columnas están articuladas. Perfecto. Les voy a mostrar la ecuación. Es una ecuación básica para determinar la rigidez de entrepiso cuando las columnas están articuladas. Bien, tenemos 3 veces el EI entre la longitud al cubo multiplicado por el número de columnas. El módulo de elasticidad del concreto ya lo conocemos. Si revisan el enunciado es 2,2 por 10 a la sexta toneladas metro cuadrado. Perfecto. El EI, en el caso de columnas cuadradas, va a ser igual a la base por la altura entre 12. Entonces, si ustedes reemplazan esos valores, van a tener un resultado de 0,0021 metros a la cuarta. Perfecto. Entonces, si reemplazamos el EI, si lo multiplicamos, vamos a tener un valor de 4.693,33 toneladas metro cuadrado. Perfecto. Ahora bien, necesitamos saber también el número de columnas. Si volvemos al enunciado, en el primer nivel
Además, el ejercicio se trata de un edificio regular, es decir, que en los tres niveles se van a mantener el mismo número de columnas, ¿no? Ahora bien, vemos que en el eje X tenemos 1, 2, 3, 4, en el eje Y 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos un total de 16 columnas en los tres niveles, para cada nivel. Además, tenemos que saber que la altura de cada entrepiso, la única que varía es en el primer nivel, que es de 4 metros, y en las dos, en la del segundo y tercer nivel, son de 3 metros. Bien, ahora, si reemplazamos esos datos que ya conocemos, entonces vamos a tener que la columna del la rigidez del primer entrepiso sería de 3 por 4693,33 dividido entre la longitud al cubo. Esa longitud vendría a ser la altura de la columna, que en el primer nivel es de 4 metros. 4 al cubo, multiplicado por el número de columnas, que es 16 columnas. En este caso de los 4 metros de la columna, no le descontamos el espesor de la losa porque no nos especifica. En caso que el ejercicio sea más detallado, es conveniente descontar el espesor de la losa. Bien, entonces si nosotros ya resolvemos esa ecuación, obtenemos un valor de 3.520 tonelada metro. Entonces ya hemos calculado la rigidez del primer entrepiso. Ahora, en el caso de las columnas para las columnas del segundo y tercer nivel, el tercer nivel, estas columnas van a estar empotradas. Entonces, cuando las columnas son empotradas, la fórmula varía. Entonces, vamos a tener una nueva fórmula para calcular eh, las rigideces del segundo y tercer nivel. Entonces, la fórmula es la siguiente: 12 EI entre L al cubo por el número de columnas. Perfecto. Ahora, el EI vendría a ser el mismo del primer nivel, que es de 4.693,33 toneladas metro cuadrado. Perfecto. El número de columnas también es el mismo, de 16 columnas. Ahora reemplazamos, entonces tenemos 12 por 4.693,33, todo esto elevado entre 3 elevado al cubo por 16. Entonces, si vemos que la altura de las columnas del segundo y tercer nivel son las mismas, entonces vamos a tener un valor igual de rigideces entre pisos para la del segundo y tercer nivel. Esto va a ser igual a 33.375 tonelada metro. Perfecto, ya hemos calculado todas las rigideces de este edificio, de cada entrepiso. Una recomendación: si nosotros queremos hacer cálculos más exactos, existen fórmulas más detalladas, ¿no?, para calcular las rigideces de entrepiso. Por ejemplo, una de ellas que yo les recomiendo, que más adelante posiblemente haga otros videos explicando la aplicación de sus métodos. Tenemos el método de Wilbur, que tiene unas ecuaciones un poco extensas, pero es uno de los métodos más utilizados, ¿no? Y también tenemos al método de Kiyoshimoto. Entonces, he visto en muchas ediciones, en muchos videos, que estos dos métodos son los que más se usan. Pero actualmente, ¿no?, nosotros podemos ya utilizar la ayuda de programas computarizados para calcular estas rigideces. Por ejemplo, les menciono uno de los programas también más utilizados, que es el SAP 2000, el ETAPS. Entonces, estos son programas que en la actualidad
se usan, ¿no?, para calcular. Hay programas mucho más avanzados, ¿no? Pero los básicos para empezar serían estos, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, con la ayuda del Excel, nosotros vamos a ir comprobando, ¿ya? Como ya tenemos las rigideces de entrepiso y si revisamos acá el desplazamiento, entonces necesitamos las cortantes y las rigideces de entrepiso. Bien, entonces vamos al Excel. Estos cuadros también lo van a ver en el primer video con mayor detalle, donde acá resumo, por ejemplo, las fuerzas sísmicas en altura y las cortantes de entrepiso, ¿no? Bien, ahora, entonces acá vamos a tener en el ítem le encerramos. Entonces acá en el ítem E vamos a calcular los desplazamientos y derivas elásticas, ¿no? Acá tenemos la misma fórmula. Bien, en la primera columna, si nosotros observamos, tenemos a las rigideces que hemos calculado en la pizarra del primero, segundo y tercer nivel, y las cortantes de cada nivel también. Que estas son las que que les he jalado de acá del Excel anterior. Bien, ahora, entonces aplicando la ecuación, vamos a tener estos resultados, ¿no? Y para el cálculo de las, de las derivas elásticas, vamos a tener en cuenta esta ecuación. Son ecuaciones simples que simplemente reemplazamos valores, ¿no? Y vamos a obtener para el primero, para el segundo y tercer nivel, ¿no? Y lo que más nos importa son en el ítem F, donde vamos a calcular los desplazamientos y derivas inelásticas. Entonces, en este ítem vamos a tener mucho cuidado porque vamos a tener que comparar con la norma, ¿no? En el ítem F. Entonces, si vamos al reglamento, vamos a tener que en el artículo 32, los desplazamientos laterales relativos y admisibles. Nuestro problema se trata de un edificio que tiene como material predominante el concreto armado. Por lo tanto, va a tener una distorsión máxima de 0,007. Bien, si revisamos nuestro Excel, en el primer entrepiso vemos que no cumple, ¿no?, con la distorsión máxima. Tenemos un valor de 0,069, ¿no? En el segundo piso tampoco cumple y solamente cumple en el tercer nivel. Entonces acá tenemos la comprobación de la distorsión máxima de 0,07, ¿no? Entonces, como no cumple, más adelante vamos a ver un método de cómo hacer cumplir estas derivas máximas, estas derivas, ¿no?, inelásticas. Bien, aquí si vemos en el enunciado tenemos para calcular la deriva inelástica, si ustedes pueden observar, para calcular la deriva inelástica, es igual a 0,075 por R por la deriva elástica, ¿no? Bien, ¿cómo obtenemos nosotros ese 0,75? Eso lo encontramos en la norma. Si revisamos el artículo 31 para la determinación de desplazamientos laterales, nos dice que para estructuras regulares los desplazamientos laterales se calculan multiplicando 0,75 por R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las condiciones sísmicas reducidas. Como sabemos que nuestro edificio es regular, entonces nosotros vamos a tomar este factor de 0,75 por R. Ese R es el factor de reducción sísmica que en el anterior vídeo le explico cómo se determina. Ese va a tener un valor de 8, ¿no?, por tratarse de una estructura de concreto armado. Y además porque al ser un edificio regular, entonces no vamos a tener irregularidades, ¿no? Es decir, con un criterio básico o directo, ¿no?, decimos que no tiene irregularidad el edificio. Pero si hacemos una evaluación más a detalle,
podemos determinar de algunas irregularidades, por ejemplo, irregularidades por piso blando, ¿no? Ponemos a prueba las rigideces que hemos calculado y comprobamos, ¿no?, si cumple con las exigencias de la normativa. Bien, entonces en el artículo 31 encontramos el criterio, ¿no?, para tomar este factor. Bien, entonces ya hemos determinado también el ítem F, que son los desplazamientos y derivas inelásticas. Ahora, en el ítem H, si revisamos el enunciado, en el ítem H, perdón, en el ítem G, vamos a evaluar el ítem G. Entonces, en el ítem G nos dice, perdón, vamos a seleccionar acá el lápiz. Entonces, en el ítem G, estamos acá, nos pregunta, ¿el edificio tiene irregularidad en altura por piso blando? En caso afirmativo, recalcule el lado de las columnas cuadradas solamente en dicho piso blando, múltiplos de 5 centímetros, para eliminar esta irregularidad. Para entender mejor el punto G, entonces vamos a poner acá para seguir evaluando. Acá vamos a evaluar el punto G si existe, en el caso de que exista irregularidad de piso blando. Entonces, ¿en qué parte de la norma E030 encontramos? Si revisamos el artículo 20 sobre los factores de irregularidad, tanto en altura como en planta, vamos a tener unos cuadros, ¿no? En este caso tenemos la tabla número 8 de irregularidad estructural en altura. Como ya sabemos, se representa por el IA. Bien, en esta primera parte tenemos la irregularidad de rigidez piso blando. ¿Qué nos dice la norma? Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis de un entrepiso, la rigidez lateral es menor que el 70% de la rigidez lateral del entrepiso inmediato superior. Bien, lo que nos importa es esta primera parte. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a ir a la pizarra para ir rayando y poder entender. Bien, nos dice que la rigidez del primer entrepiso debe ser menor que el 70%, si es menor que el 70% de la rigidez del segundo entrepiso, entonces existe irregularidad. Entonces, si nosotros acá mejoramos esta ecuación, si es menor que 0,7, entonces si nosotros reemplazamos datos, como sabemos acá que la rigidez 1 tiene un valor de 3520 y la rigidez 2 un valor de 33.375. Entonces, si hacemos esa división del K1, que es 3520, sobre 33.375, verificamos si es menor que 0,7, vamos a tener un valor de 0,11 menor que 0,7. Entonces, como es menor, existe irregularidad de piso blando. Pero como vemos, acá es el 11%, ¿no? El 11%, y acá es el 70%. Es decir, es demasiado, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que existe extrema irregularidad, ¿no? Entonces aquí vemos que existe extrema irregularidad. Ahora bien, para el segundo entrepiso, evaluamos, vemos si K2 es menor que 0,7, ¿no? Entonces reemplazamos acá, como el K2 y el K3 es igual a 1, el K2 y el K3 tienen la misma rigidez, entonces aquí vamos a tener un valor de 1, ¿no? Menor que 0,7. Entonces aquí vemos que 1 es mayor que 0,7, por lo tanto, aquí no hay irregularidad, ¿no? No hay irregularidad por piso blando. Bien, hasta el momento solo cumple en el segundo y tercer nivel, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que evaluar ahora es en el primer nivel. Nosotros tenemos que hacer cumplir esas condiciones para poder obtener resultados correctos, ¿no? Entonces ahora, vamos a evaluar
esa rigidez del primer nivel. Entonces, si hacemos acá unos pequeños movimientos, si igualamos la ecuación inicial, entonces vamos a multiplicar esto para incrementar, ¿no?, el valor de la rigidez 1. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Si reemplazamos el K2 acá y lo multiplicamos por 33.375, vamos a tener que el K1 tendría un valor de 23.362,50 toneladas metro. Es muy importante que ustedes tengan a la mano una calculadora científica para que vayan corroborando estos resultados. Bien, entonces, si recordamos, en el primer nivel nosotros tenemos columnas articuladas. Por lo tanto, vamos a seguir utilizando la misma ecuación para columnas articuladas. Pero ahora, como tenemos un nuevo valor de rigidez, lo que vamos a encontrar acá va a ser la nueva dimensión de la columna. Bien, si nosotros reemplazamos datos y despejamos, entonces como sabemos que esto es el K1, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Acá vamos a tener 23.362,50. Esto es igual a 3 veces E. En el caso del I, como si trabajamos para columnas cuadradas, si consideramos columnas cuadradas también, entonces, y si le colocamos una dimensión B de la columna, entonces aquí vamos a tener por B elevado a la cuarta entre 12 multiplicado por el número de columnas, que es 16, entre el h al cubo, en este caso vendría a ser del primer nivel 4 al cubo. Entonces despejamos esa ecuación para obtener el valor de B. Ustedes van a ir comprobando. A mí me resultó 0,642 metros. Como nos piden que sean múltiplos de 5 centímetros, entonces el nuevo valor de B sería de 0,65 metros. Entonces vamos a considerar esa columna del lado 0,65. Bien, entonces, como ya tenemos una nueva dimensión, vamos a tener que calcular, vamos a tener una nueva inercia, ¿no? Entonces, reemplazando esos datos en la ecuación anterior, ya ustedes lo van haciendo con más calma. Yo voy a colocar el valor que me ha resultado. Entonces vamos a tener acá 24.544,61 toneladas metro. Bien, entonces este sería la nueva rigidez de entrepiso del primer nivel. Bien, ahora, si aplicamos de nuevo la condición que nos da la norma, si K1 es a K2, que esto sea menor de 0,70, entonces al reemplazar esos valores, nosotros vamos a tener un resultado. Esperemos que tengamos un resultado diferente, ¿no?, que el inicial, y que cumpla. Entonces, si resolvemos esta parte de acá, vamos a tener un valor de 0,74. Entonces, aquí ya vemos que ya cumple, ¿no? En este caso, este resultado nos dio el 74%, entonces es mayor que el 70%, ¿no? Entonces, como ya cumple, vamos a decir que ya no hay irregularidad. Ya no hay irregularidad. Perfecto. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entonces, esto es todo lo que corresponde al ítem G. Ahora vamos a revisar el ítem H a ver qué nos pide. Regresemos acá. El ítem H nos dice: con las dimensiones calculadas en G,
Analice si el edificio tiene derivas menores a la máxima deriva admisible de la norma. En caso no cumpla, recalcule el lado de las columnas. Perfecto. Entonces veamos el Excel si tenemos acá algún cuadro para este ítem. A ver, en el H. Perfecto, sí tenemos. Entonces acá, si vamos a evaluar esto, igual vamos a tener que guiarnos de la norma, ¿no? Bien, acá lo único que ha variado va a ser la rigidez del primer entrepiso, ¿no? Que ha sido recalculada. Las cortantes de entrepiso se mantienen. Vamos a tener nuevos desplazamientos y las derivas elásticas. Entonces, estas derivas elásticas nos van a ayudar a encontrar las derivas inelásticas que lo vemos acá, que sirven para reemplazar en esta ecuación. Y vemos que en el segundo y tercer nivel sí cumple con las derivas máximas, excepto en el primer nivel que tenemos 0.010. La norma nos exige que tienen que ser como máximo 0,07. Por lo tanto, vamos a tener que redimensionar la columna. Como en el punto G consideramos una columna de 0,65, entonces regresamos. En el punto G habíamos considerado una columna de 0,45, perdón, de 0,65. A ver, ¿qué tal si en el punto G, entonces en el punto, perdón, este es el ítem H, vamos a considerar un valor de 0,70, ¿no? Para la columna, a ver qué tal nos va. Entonces, si en el Excel consideramos este valor de 0,70, perdón, ya, entonces de 0,70 para el primer nivel. En el segundo y tercer nivel se va a mantener, ¿no? Este valor de 0,40 para las columnas, de 0,40 por 0,40. Lo que necesitamos hacer cumplir es en el primer nivel. Por lo tanto, vamos a redimensionar la columna en el primer nivel. Entonces tendremos una columna de 0,70 por 0,70. Perfecto. Igual acá las cortantes se van a mantener y lo que va a variar entonces va a ser la rigidez del primer entrepiso. Entonces acá, como vemos, esta rigidez es mucho mayor, ¿no? Acá tenemos 24.000 y acá 33.000. Y vemos los resultados finales, entonces, en las derivas elásticas vemos que ya cumple. Entonces, estamos perfectos, ¿no? Estamos genial. Bien, ahora, seguimos. Lo que tenemos es que revisar en el último apartado, no me equivoco, ya estamos en el apartado I, ¿no? Sí, en el apartado I. Vamos a dar una pequeña leída del apartado I. Entonces, en el apartado I nos pide hallar el factor de seguridad al volteo. Acá, hallar el factor de seguridad al volteo del edificio debido a las acciones sísmicas normativas. Se cumple con el factor de seguridad mínimo de la norma. Entonces, vamos a ver la norma, a ver qué nos dice respecto a ese ítem. Entonces, en el punto I, vamos a evaluar el factor de seguridad al volteo. Revisemos primero la norma. Siempre es bueno revisar la norma, ¿no? Entonces, en el capítulo 7 de cimentaciones, nos da lo siguiente, ¿no? Acá tenemos en el artículo 46, momento del volteo. ¿Qué nos dice el momento del volteo? Toda estructura y su cimentación son diseñadas para resistir el momento de volteo que produce un sismo, según los artículos 28 y 29. El factor de seguridad calculado con las fuerzas que se mantienen en aplicación de esta norma es mayor o igual a 1.2. Bien, entonces los resultados del factor de seguridad al volteo tiene que ser mayor a 1.2. Entonces vamos a nuestra pizarra para determinar esas ecuaciones que nos van a permitir calcular este factor, ¿no? Bien, entonces como ya revisamos
Ya revisamos el artículo 46. Ahora vamos a colocar las ecuaciones que nos van a permitir calcular este factor. Tenemos el momento al volteo, que tiene la ecuación siguiente. Esto es igual a la sumatoria de las fuerzas sísmicas en altura multiplicado por el h en la altura de cada piso, entre pisos. También nos importa calcular el momento resistente. Estas son ya ecuaciones que ya están definidas, que lo único que tenemos que hacer es aplicarlas y al final, ¿no? Tener criterio para analizar los resultados. Entonces, el momento resistente es igual al peso total del edificio multiplicado por B medios. ¿Quién es B medios? Entonces, B medios, este valor de acá, el B medios es la mitad en la dirección de análisis, ¿no? Entonces, nosotros hemos analizado el edificio solamente en la dirección XX. Entonces, si ven el vídeo anterior, en la dirección XX, tiene un valor de 17 metros, si no me equivoco. Ahora vamos a ir corroborando. Bien, entonces, si generalizamos la ecuación para determinar el factor de seguridad al volteo, esto es igual al momento resistente entre el momento al volteo y esto sea mayor o igual que 1,20 que nos indicó la norma. Recuerden el artículo 46. Perfecto, entonces vamos a encerrar esta fórmula. Espera un momento. Vamos a encerrar esta fórmula para no olvidarla. Bien, ahora, ¿qué sigue? A ver, vamos a hacer acá un pequeño diagrama para ir colocando las fuerzas sísmicas en altura que calculamos en la clase pasada. Entonces, como sabemos, nuestro edificio está articulado en la base, ¿no? Cuando está articulada en la base, tiene la siguiente simbolización. Entonces ahí decimos que el primer nivel está articulado en la base. Entonces acá tenemos la representación de las masas de cada nivel. Estos son es decir, la masa del primer nivel, la masa del segundo nivel y la masa del tercer nivel. Perfecto. Ahora bien, si acá vamos a aplicar las fuerzas sísmicas en los centros de gravedad de cada nivel, ¿no? Acá vamos a tener la fuerza sísmica 1, que como vemos en el Excel, en el caso no lo recuerden, en el Excel acá tenemos las fuerzas sísmicas. Ya ustedes van a ir verificando cuando van desarrollando. Entonces la fuerza sísmica 1 tiene un valor de 36,75 toneladas. La fuerza sísmica 2 aplicada en el centro de gravedad tendrá un valor de 64,31 toneladas. Y la fuerza sísmica 3 va a tener un valor de 61,25 toneladas. Estoy colocando estos datos porque la fórmula lo requiere, ¿no? Acá para calcular el momento al volteo, si vemos, nos pide considerar la sumatoria de las fuerzas sísmicas en altura, ¿no? Multiplicado por la altura de cada entrepiso. Aquí estas alturas se consideran los acumulados, ¿no? Entonces aquí tenemos del primer nivel 4 metros, 3 metros, 3 metros. Bien. Ahora, acá empezamos a resolver. El momento al volteo entonces sería igual a... Vamos a aplicar la ecuación. Entonces vamos a tener que la fuerza sísmica en altura 3, 61,25 multiplicado por 10 metros, que sería el acumulado de todas las alturas, por 10. Entonces aquí, más
La altura, la fuerza sísmica 2, que es igual a 64,31 multiplicado por 7 metros, más, aquí tenemos la última, 36,75 multiplicado por 4 metros. Entonces acá el momento del volteo vamos a tener de 1209,67 toneladas metro. Perdón, acá toneladas metro. Bien, ya tenemos ese valor. Dejamos eso ahí. Entonces, ahora el momento resistente también lo vamos a calcular de una vez. El peso total, pueden revisar el video anterior. El peso total nos resultó 734,40 toneladas, multiplicado por el B en la dirección de análisis, eh, que sería 17 metros dividido entre 2. Entonces el momento resultante nos dará un valor de 6.242,40 toneladas por metro. Perfecto. Entonces ya tenemos estos dos valores que nos van a ayudar a calcular el factor de seguridad del volteo, que es el momento resistente sobre el momento del volteo. Si reemplazamos estos valores, vamos a tener lo siguiente. Sobre 1209,67. Entonces el factor de seguridad del volteo es igual a 5,16. Entonces esto sería mayor que 1,20. Entonces, como vemos, nos resultó un valor mayor que el 1,20 que exige la norma, ¿no? Entonces podemos decir que nuestro procedimiento o nuestros cálculos están siendo correctos, ¿no? Si nosotros no fuéramos redimensionado las columnas, es decir, si fuéramos avanzados, ¿no?, los cálculos, es posible que no tengamos resultados correctos al final, ¿no? Por eso es bueno siempre repasar la norma, leer cada artículo con detalle. Entonces nosotros podemos tener resultados seguros, ¿no? Resultados adecuados. Bien, esto ha sido todo el desarrollo de este ejercicio. Como verán, no es tan complicado desarrollar este tipo de ejercicios, pero es un poco extenso, ¿no? Solo hay que llevar un orden adecuado, ¿no?, para no confundirnos con todo lo que nos piden calcular. Bien, para más videos de ingeniería antisísmica, lo pueden dejar en los comentarios o sobre algún tema en específico, ¿no?, para poder especializarme un poco en esos temas y poderles compartir mis conocimientos de ingeniería o diseño sismo resistente, específicamente el curso. Bien, nos estamos viendo hasta un próximo video. Esto ha sido Estudiar con Mr. Kennedy Wire.